Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, mister, Sí, sí, se lo escucho. Buenos Bien, días, sí se escucha. bien, jóvenes. A ver, estábamos revisando el módulo número 3, ¿verdad? Y les pedí que avancen hasta el módulo, hasta la unidad 3 recordarme, 3.6.4, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar estos temas. Bien, lo vamos a hacer con varios ejemplos. Sí, vamos a hacer varios ejemplos. Eh, lo que nosotros habíamos visto la semana pasada era un tema de listas, ¿verdad? Y yo voy a definir una lista, en este momento le voy a poner una lista, lista uno, y en esta lista de aquí le voy a poner solo un elemento, ¿ok? ¿Cómo yo hacía para saber la longitud de esta lista? ¿Verdad? Si yo colocaba, por ejemplo, la función len de la lista uno. Y si yo ejecuto esto, ¿verdad? Aquí me da la longitud de la lista. Si yo le agrego un elemento más y ejecuto, ya me da dos elementos. Si yo quiero mostrar la lista, bueno, simplemente es quitarle, en este caso, la función len y mostrar toda la lista. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo declaro una lista 2 aquí, una lista 2. Y esta lista 2 le asigno todo el contenido de la lista uno. ¿Ok? Entonces, al asignarle, por ejemplo, lista uno, ¿ok? Y si yo presento ahora todo lo que tiene lista 2, voy a ejecutar esto, ¿ok? Y como veo en la consola, ¿ok? Esta es la lista uno, la que estoy presentando inicialmente, y luego presento la lista 2, tienen el mismo contenido. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si se me ocurre, por ejemplo, querer modificar el segundo elemento, es decir, la posición 01 de la lista 2? Entonces lo voy a hacer aquí abajo. Entonces voy a hacer lista, perdón, list 2, ¿ok? Y voy a editar el segundo elemento, que en este caso es la posición 1, y ya no quiero que tenga 4, sino que tenga 10. ¿Ok? Entonces fíjense lo que va a pasar. ¿Ok? En este momento cambia el valor, ¿ok? Solamente del el elemento, ¿verdad? Que le estoy haciendo referencia a mi lista. Entonces, eh, por ejemplo, o sea, solamente cambia el valor de 10, porque le he cambiado aquí a la lista 2. Pero ¿qué pasa ahora si yo aquí en la lista uno le cambio, ahora no quiero que sea uno, sino que sea el valor de 20 en la posición uno? ¿Ok? En la posición, en este caso, cero. Yo quiero que en vez de uno en la lista uno me salga el 20. ¿Ok? Entonces, esto voy a darle un enter por aquí. ¿Ok? ¿Ok? Con esto, por ejemplo, aquí yo quiero cambiar
el elemento cero de la lista uno. ¿Sí? Acá lo que había hecho era cambiar el elemento uno de la lista dos. ¿Sí? Eso es lo que he hecho, digamos, en este ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando yo actualizo la lista uno? Que es decir, que la lista uno copió todo su contenido a la lista dos, pero en este momento yo quiero cambiar de la lista uno, quiero cambiar en vez de uno, poner 20. Entonces voy a ejecutar esto. ¿Y cuál es el efecto que ha surgido? Bueno, en primera instancia, la lista uno, efectivamente, en la posición cero ya no está el uno, sino que ahora se encuentra el valor de 20. Si yo quiero presentar aquí arriba, por ejemplo, la lista original antes del cambio, print list uno, ok, y le voy a poner aquí un mensajito, lista original, y esto ejecuto. Bien, entonces la lista original tiene uno y 4, pero cuando modifico la lista uno, voy a poner aquí lista modificada, ok. Hasta ahí no hay problema, ya he cumplido con mi objetivo. Le pude cambiar en la posición cero, en vez de uno ahora es 20. Pero ¿qué pasa con la lista dos? La lista 2 inicialmente su contenido era uno y 4, y luego en la posición uno simplemente le cambié 10. Aquí en teoría esta lista debió haberme presentado uno y 10. Pero ¿qué pasó? Me está presentando 20 y 10. ¿Por qué ocurre este efecto? Este efecto ocurre debido a que aquí en Python, a más de copiarse el contenido de una lista a otra, se copia el nombre de memoria en donde está guardada estas unidades de datos. Es por eso que al momento de cambiar un valor de la lista original a la lista secundaria, hacia donde van a ir los datos, si yo llego a modificar la lista principal, también se va a modificar la lista secundaria. Entonces, eso hay que tomar en cuenta aquí en Python, porque así funcionan las memorias en este contexto de esta herramienta. Ahora, ¿cómo hago para evitar este inconveniente? Hay una, hay un concepto que se llama las rebanadas, ¿sí? Voy a eliminar esto. Entonces vamos a ver las rebanadas, ¿ok? Entonces, lo que hace la rebanada es, a más de copiar, digamos, el contenido de la lista, hace una copia nueva de la lista, es decir, otro nombre, ¿ok? Ya no va a tomar el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, para no utilizar el mismo nombre de listas que tengo acá, voy a ponerle list, ok, origen. Entonces, esta lista de origen voy a ponerle que tienen estos datos, ok, tres elementos. Y para copiar a una lista destino, ok, los datos de la lista original,
para que se copien solo los datos y se cree una nueva o un nombre, una nueva unidad con otro nombre, yo tengo que utilizar esta sentencia. ¿Ok? Simplemente dos puntos. ¿Sí? Entonces, eh, con esto de aquí, yo puedo crear una lista completamente nueva, pero con los datos de la lista original. ¿Ok? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ver. Tengo un print de la lista original. ¿Ok? Y luego voy a hacer otro print, pero para la lista destino. ¿Sí? Y aquí en medio me voy a atrever a cambiar un valor de la lista original. Entonces voy a poner aquí list original y digamos que quiero cambiar en la posición 1, ¿ok? En vez de que sea 2 ahora 200, ¿ok? En vez de 2 200. Vamos a comentar esta partecita de aquí arriba para quedarnos solo con lo que estamos trabajando ahorita, ¿ok? Entonces yo voy a ejecutar en este momento, ¿ok? Estos cambios que acabo de hacer. Entonces, como yo aquí en la lista original acabo de hacer un cambio, voy a presentarla aquí abajo para ver el cambio que ha surgido efecto. Entonces voy a poner print, lista original, ¿ok? Entonces aquí tengo cómo estaba la lista después del cambio, cómo quedó y la lista destino, ¿ok? También la voy a poner aquí arriba para ver el doble efecto, para ver si es que cambió o no cambió. Entonces voy a ejecutar esto de aquí. Bien. Entonces tengo la lista original, que es la que está aquí. ¿Ok? Me presentan los datos que originalmente, pues, yo había declarado. Luego presento la lista de destino. Veo que es igualita a la lista. ¿Ok? Tienen los mismos contenidos. Pero a posterior lo que hice fue en la lista original, en la posición 1, es decir, donde está el 2, le voy a asignar el valor de 200. Y efectivamente, al presentarlo, me da que en esa posición 1 va a cambiar el valor a 200. Y luego presento la lista destino y veo que la lista destino no surgió ningún cambio. A diferencia de haber copiado directamente los datos, como lo hicimos con la lista 1 y la lista 2, ¿ok? Como lo hicimos aquí. Ahora lo que nosotros hemos hecho es de que debemos aplicar o aplicamos esta pequeña sentencia, que son las rebanadas, para poder copiar los datos de una lista a una lista totalmente nueva. ¿Ok? Entonces, quiero que prueben esto en sus máquinas, así tal como está, e intenten cambiarle cualquier valor o cambiar varios valores. Vamos a cambiar aquí a la lista original. Voy a cambiarle en la posición 2 que ya no sea 3, sino que ahora sea 300. ¿Ok? A ver qué resulta. Cámbienle ese valor y si lo practicaron, por favor pónganlo en el grupo para ver que lo han realizado. A ver aquí, y ya estamos en clase, no puedo entrar. Sí, sí, que ponga la contraseña, que ya entró para eso.
Bien, veamos quién lo pudo ejecutar. Entonces, si yo ejecuto esta parte de aquí, bueno, solo se cambió la lista original y la lista que he copiado nueva o que he creado totalmente nueva, no le pasó nada. Por favor, sigan la ejecución del curso porque vamos a hacer algunos ejercicios interesantes. Vamos a ver en breve cómo funcionan las listas en dos dimensiones y quiero que se entiendan bien estas primeras partes para poder llegar hasta allá. A ver, aquí está William. Perfecto. Bien. A Jorge también. Ok, verán. En esta parte también voy a borrar todo esto. No lo necesito ya. Voy a quedarme con la lista uno de aquí. Y esta lista uno le voy a poner varios elementos. Vamos a ponerle 3 5 1 6. Ahí. Entonces, esta lista tiene uno 2 3 4 5 6 7. Vamos a dejarlo con 8. ¿Ok? Esta lista tiene 8 elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, eh, digamos, una lista nueva, pero con ciertos elementos? ¿Ok? Con ciertos elementos. No con todos. Por ejemplo, en las listas, en las listas nosotros podemos cortar las rebanadas, ¿ok? Indicándole un inicio y un fin. Y crear una lista totalmente nueva justamente con esa rebanada, con esos elementos. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí abajo. Esta es la posición cero, esta es la posición uno, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6 y la posición 7. En total, 8 elementos. Entonces, si yo quiero una lista nueva,
¿ok? Pero solo con los elementos, por ejemplo, de la lista uno que vaya desde la posición 2 a la posición 5 por ejemplo. Entonces tengo que indicarle la posición 2 y la posición 5. Y esto yo voy a presentar. Print, lista 2. ¿Ok? Aquí le voy a poner un pequeño comentario para que no me dé el error. Y lo voy a ejecutar. Sí. Entonces yo quería o yo quiero que me den los elementos de la posición 2, ¿ok? Que es el 3, está bien, hasta la posición 5. Pero fíjense en algo, de que a pesar de que yo le estoy indicando la posición 5, él no me lo da, sino que me da el elemento anterior, ¿ok? Entonces, para yo tener el valor de la posición que yo quiero, siempre tengo que aumentarle un número al índice que yo estoy indicando, ¿ok? Entonces ya tengo 3, 5, 1 y 6 que son los elementos del rango que yo estoy solicitando. Otra particularidad de esto es, por ejemplo, eh, si yo quiero tomar desde, desde un elemento hasta el final, ¿sí? Por ejemplo, yo debo de indicar lo siguiente. A ver, yo quisiera obtener los elementos desde la posición 4 hasta el final. Listo, de la posición 4, ¿ok? Hasta el final, ¿sí? Entonces debería darme el 1, el 6, el 4 y el 9. Vamos a ver, ¿ok? Entonces, si yo no le pongo ningún índice, ¿ok? Después de los dos puntos, ustedes ven que aquí hay unos dos puntitos, automáticamente el lenguaje me indica de que yo voy hasta el final, ¿sí? Del mismo modo, si yo no quiero indicarle el inicio y quiero indicarle que quiero presentar los ítems, ¿ok? Quiero presentarle los ítems desde el inicio hasta la posición 3 por ejemplo, ¿ok? Desde el inicio hasta la posición 3. No le indico nada, sino que ejecuto esto y me da, bueno, la posición 4 porque me dé el 3 porque siempre le resta uno. Entonces me da el uno, el 4, el 3 y el 5. Y así funcionan las rebanadas como tal, ¿sí? Estos ejercicios ustedes los van a encontrar ahí eh, en la plataforma, justamente en esta sección 6, en la sección 3.6, están toditas las operaciones con estas rebanadas. También hay otros operadores, por ejemplo, que son los operadores in y not in. Entonces, estos operadores, ¿qué es lo que me indican? Me indican si, me pueden indicar si algún valor se encuentra o no dentro de la lista. Por ejemplo, si yo quisiera buscar el número 7 dentro, ¿ok? De mi lista, esto me va a devolver un valor booleano, un verdadero o un falso. Entonces yo ejecuto esto y efectivamente el 7 no se encuentra dentro de la lista 1. Aquí no está el 7. Me arroja false, ¿ok?
Y si yo le quiero preguntar si realmente no existe el 7 dentro de la lista uno, me va a decir que es verdad. Realmente no existe el valor dentro de la lista uno. ¿Ok? De esta lista de aquí, ¿cómo yo puedo averiguar cuál es el valor más alto, por ejemplo? Yo, viendo la lista así como está, pues el valor más alto es el 9. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese resultado? ¿Sí? ¿Cómo yo tengo ese resultado? Lo puedo programar o puedo utilizar un par de funciones y tenerlo listo. Vamos a primero programarlo y luego vamos a utilizar un par de funciones, ¿verdad? Para poder identificar cuál es el valor más alto. Entonces, si quisiera programarlo, voy a poner aquí una variable mayor, ¿sí? Y en esta variable mayor voy a tomar como referencia el primer elemento de la lista, ¿ok? Inmediatamente voy a recorrerme la lista, ¿sí? Voy a recorrerme la lista, pero partiendo desde el desde el índice número uno en adelante, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es un for, perdón, un for, donde voy a utilizar un índice, ¿ok? Y le voy a indicar de que este rango va a ir desde uno hasta el tamaño de la lista, ¿ok? O sea que va a llegar hasta aquí, hasta el índice 7. Entonces, entonces, con esto yo ya puedo recorrer la lista y preguntar si lo que está en la lista uno en la posición I, donde estoy arrancando, es decir, desde aquí, si ese valor es mayor, ¿ok? A mi número inicial mayor, yo lo que voy a hacer es una operación sencilla de que ahora el valor mayor va a ser lo que se encuentre en esa lista de esa posición uno, en este caso de I, ¿sí? Tienen espacio de for, ¿ok? Entonces, si hago una prueba de escritorio rapidita, yo digo, a ver, ¿qué hay en la posición cero? En la posición cero hay uno, entonces en este momento mayor tiene uno. Si yo con este recorrido voy a iniciar desde el índice uno, como lo ven aquí, por lo tanto voy a preguntar qué hay en esa posición uno, hay el número 4, ¿ok? Y pregunto, ¿ese número 4 es mayor al número uno? Sí, sí es mayor, por lo tanto tiene que haber el cambio. Lo que está en la posición 4 en la posición uno, que es el valor 4, va a ingresar ese valor a la variable mayor. Y hasta el momento ya tengo el 4 como el número mayor. Luego esto se repite. Ahora vamos a la posición 2, donde tengo el 3. Y pregunto, a ver, aquí tienes un 3. ¿Es mayor al 4? No, sale del if o no entra en este caso, a la parte del verdad. Salta el if y otra vez itera. Ahora vamos a la posición 3. En la posición 3 que tienes, ya tengo un 5. Entonces, como tengo un 5 es mayor al 4 que tengo aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ese 5 le voy a asignar a la variable mayor que es 4.
¿ok? Que era 4 previamente. Ahora va a tener 5. Y así sucesivamente. Si yo al final presento mayor, ¿qué tiene que arrojarme? Pues evidentemente el 9. Vamos a ver si es cierto. Ejecuto esto y me da el 9. Si por aquí pongo un número 15 y ejecuto esto, ¿sí? Me da el 15 como mayor. O sea, he aplicado una pequeña programación para poder obtener cuál es mi número mayor de esta lista de aquí. ¿Sí? ¿Sí la ven? Si lo pueden ejecutar en sus máquinas, por favor, para ahora enseñarles cómo lo aplico con un par de funciones. Ejecuten en sus máquinas y pegan el resultado en... Hola, hola, ¿me escuchan? Me desconecté un poco ahí, un poquito de Sí, sí, problema, le escucho. un poquito de problemas por acá. A ver, ¿dónde me quedé? Bien, ahí Jordan ya lo tiene. Alguien más que lo haya ejecutado, que lo haya probado. Pruébelo, por favor.
Bien, ¿qué más? Ahí está Jennifer, Kevin también. A ver, entonces, ¿qué, a ver, ¿qué método y qué función se les ocurre a usted utilizar para abreviar este código que acabamos de crear? ¿Qué se le ocurre que pudiéramos hacer acá? ¿Algún voluntario? Max, no sé, a ver, agréguele el Max ahí. ¿Funciona o no funciona? A ver, es un poco interesante, a ver. Si bien es cierto la función Max sí funciona, pero si yo quisiera darle un ordenamiento a esto también, ¿cuál es la función que me ayudaba a ordenar los datos? ¿Quién se acuerda? Hay un método que tiene las listas que se llama sort, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora ahí estamos. Me desconecto por el tema de internet. Entonces, con este método sort, ordeno la lista. Pero también yo puedo ordenar la lista, así como está de forma ascendente, también la puedo ordenar de forma descendente. Entonces puedo poner list uno punto short, short. A ver, ¿por qué no me cogió la función? Ya, lista. Esta, bueno, esta es una función sorted como tal, ¿ok? Que me devuelve la lista en forma descendente. Pero ¿cuál es la particularidad? Que, bueno, sort es un método de las listas, pero sorted es una función. Por ser una función, me va a devolver un valor y ese valor es el que yo lo voy a presentar. ¿Ok? En este caso, print list de descendente. Entonces, esto voy a ejecutarlo. A ver, voy a comentar esta parte de aquí. A ver,
perdón, shorted y tengo que agregarle también la función reverse, ¿sí? En true. Entonces vamos a ejecutar esta partecita aquí. Ahí está, ¿sí? Entonces, esta función como tal, shorted, me ayuda también a invertir la lista o presentarla de mayor a menor. Otra característica también de shorted o de short nada más, que así como me la presenta en forma ordenada, la lista, como lo vemos aquí, sí, aquí ya está ordenada. Esta también, esta función o este método short me permite enviarle un parámetro, que lo voy a poner aquí, ¿ok? Y este parámetro es el mismo que estoy utilizando aquí. Shorted o short reverse true. Es decir, que me lo muestre de mayor a menor, ¿sí? Sea que lo utilicemos short o como, en este caso, como método dentro de la lista, o esta función sorted que es parte del paquete de Python, yo puedo utilizar este parámetro que se llama reverse en true. Si lo pongo en false, no lo va a presentar en reverse, ¿sí? En este caso lo va a presentar ordenado. Es como que esta función de aquí, que no recibe parámetro, es lo mismo que recibe el parámetro, pero con false. Si yo quisiera mostrarle inversa a la lista, tengo que ponerle true y ahí sí me muestra invertida la lista. Entonces con esto yo puedo asegurarme y presentar la lista, en este caso invertida, y presentar el primer valor. ¿Por qué? Porque ya sé que una vez que esté invertida, el primer valor es el 15. O como dijo el compañero también, luego de que presenté aquí el mayor, puedo poner la función max y presentar la lista, el valor máximo de la lista sin ordenar realmente. Entonces, presento aquí el 15. ¿Ok? Entonces, estos métodos de aquí se los explico para que tengan en consideración cómo se los utiliza, cómo pueden ustedes trabajar con las listas una vez que las han ordenado, sea por el parámetro que ya tiene propiamente la lista o por una función del paquete de desarrollo de Python o del lenguaje como tal para ordenar las listas. Prueben esos métodos, por favor, y pónganlo en el grupo para ver cómo les quedó a ustedes.
¿Alguien puede ejecutarlo? Bien, avancemos un poquito más. Vamos a ver ahora cómo funcionan los arreglos. En este caso, los arreglos bidimensionales, es decir, llamadas también matrices o tablas. ¿Ok? Naturalmente, ustedes van a trabajar también en algún momento con este tipo de arreglos y operarlas de igual manera. ¿Ok? Entonces, una matriz tiene dos dimensiones. Como por ejemplo, voy a declarar esta matriz. ¿Ok? Esta matriz va a tener dos filas y cada fila va a tener dos columnas. ¿Sí? Esto es una matriz. Anteriormente nosotros habíamos declarado una lista que realmente estas listas son de una sola dimensión, ¿sí? Y nosotros la operábamos tal cual como es, en una sola dirección, ¿ok? En las matrices, ahora nosotros tenemos en este caso el mismo vector, ¿ok? El mismo vector en esta primera fila y tenemos una segunda fila. Es como que tuviéramos, por ejemplo, vamos a cortar esta parte de aquí para apegarnos a la matriz que estoy armando. Es como que tuviéramos esto de aquí, ¿sí? Eso es lo que tenemos en esta variable matriz. El problema que dan las listas es de que no puedo manipular una segunda dimensión. Y adicional que para hacerlo, si es que pudiera, duplico los nombres de las variables y eso no me permite el lenguaje en este caso, sino que para tener dos dimensiones bajo una misma memoria, yo utilizo este formato de matriz. Entonces, si yo presento esto, pongo matrix, lo ejecuto, igual me lo sigue presentando como que esto visualmente es una línea. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo los ordenamos. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a una posición o quiero acceder a un elemento de esta matriz, la matriz en este momento está compuesta de la siguiente manera. Tengo la fila, la primera fila, en este caso es la fila cero, porque todo vector comienza en cero, y tengo la siguiente fila, que sería para nosotros dos, pero para el indicador es uno. ¿Ok? Y arriba, o mejor dicho, si yo quiero indicarle, esta es la columna uno, voy a abreviarlo porque si no, no puedo verlo bien. Y esta es la columna 2 tal cual como el Excel. Filas y columnas. Y esto es una celda. Entonces, vamos a nombrarle cero porque se refiere a
al índice cero de esa columna. Y este es el índice uno de la columna 2. Entonces, si yo quiero acceder a esta posición, tengo que hacer hincapié al indicador o al índice cero de la fila y al índice cero de la columna. ¿Ok? Entonces, para acceder a un elemento de la matriz, ¿ok? Tengo que indicarle la fila y la columna. Entonces, como quiero acceder a este elemento de aquí, en la matriz que tengo acá, tengo que indicarle 0,0. ¿Sí? Perdón. 0, 0. ¿Sí? Entonces, este es el formato para indicarle que yo voy a acceder a la fila 0. Vamos a acomodar aquí también. A la fila 0 y a la columna 0, es decir, a la primera posición. Si yo presento esto, lo ejecuto, evidentemente me da el 1. Si yo presento aquí esta, esta combinación, la fila 0 con la columna 1, me va a dar este valor de aquí, el 2. ¿Ok? Si quiero presentar este elemento 3, ahora tengo que indicarle que es la fila 1 con la columna 0. Y si quiero presentar el valor 4, entonces ahora tengo que decir que estoy, sí, en la columna 1, en la fila 1, perdón, y en la columna 1. ¿Sí? Entonces, para acceder a cada posición, yo voy a decir de que, por ejemplo, este es la 0,0 para el elemento que está aquí el 1, para el elemento 2 es el 0,1, para el elemento 3 es el 1,0 y para el elemento 4 es el 1,1. ¿Sí? Entonces, hágale el audio. Entonces, de esa manera yo accedo a cada elemento de una matriz. Yo puedo tener eh, una matriz en este caso son dos elementos de 2 por 2, puede ser de 3 por 3, de 4 por 4, 5 por 5. Y por qué no también las combinaciones de 3 por 2, 4 por 5, que no sean fijos. Pero en esta ocasión vamos a trabajarlo con las matrices iguales de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4. Ok. Deseo en este momento, ok, darle una presentación adecuada a la matriz, ¿sí? A ver qué me sale. Si yo quisiera, por ejemplo, recorrer este arreglo bidimensional, el recorrido se lo hace primero las filas, ¿ok? Y luego las columnas. Entonces, para hacer eso de ahí, nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean cómo se recorren estas matrices. Entonces, esperen un segundo, déjenme contestar acá algo.
Bien, entonces, voy a presentar esta matriz. Sí, vamos a recorrer primero las filas. A recorrer primero las filas de mi matriz. Y luego voy a recorrer las columnas. Entonces, voy a poner aquí un for, primero las filas y, ¿sí? Del rango, len. En este caso, yo quiero saber en este caso, el tamaño de la matriz. Entonces, le voy a poner len matrix, ¿sí? Los puntos. Con eso me aseguro de recorrer, en este caso, la matriz, todas las filas. Ahora voy a recorrer las columnas, ¿sí? Voy a poner range, pero aquí yo tengo que indicarle, bueno, hasta dónde voy a llegar. Entonces, el límite que yo tengo aquí es len de la matriz, ¿ok? Pero de la fila, en este caso i. Con esto yo puedo presentar, tal cual como lo tengo aquí, la matriz en la posición i y en la posición j, ¿sí? Entonces, para que no me presente montadito, le voy a dar un espacio con la función en, ¿ok? Y cuando termine de recorrer, en este caso la fila, voy a darle un print para que salte, print vacío, ¿sí? Entonces, con esto yo debería poder presentar mi matriz, ¿ok? En un formato, digamos, adecuado, visualmente para nosotros en filas y columnas. Entonces vamos a probarlo, ¿ok? Este aquí lo voy a quitar porque no lo necesito ahorita. Y me quedo solo con la presentación, ¿sí? Entonces con esto he logrado recorrer y presentar primero las filas, ¿ok? Y luego las columnas. Es decir, cuando inicia la ejecución va a presentar este valor, estamos en la primera fila, presenta el primer valor, luego avanza a la siguiente columna y va a presentar el siguiente valor. Sale, pega un brinco, es decir, un salto de línea, y lo primero que presenta va a ser el 3 porque otra vez el indicador ahora va a ser 1, pero el J va a ser 0, y me va a presentar el 3. A lo que regreso el J ya no vale 0, sino que ahora vale 1, ¿ok? Y mantiene la forma que les acabo de explicar. Primero presenta esto, luego presenta esto, luego presenta esto y luego presenta este elemento, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos presentar nuestra matriz ordenada. No ordenada, solamente le acabo de presentar visualmente cómo debería presentarse ante nosotros como tal.
¿Alguna consulta con respecto a la matriz? Vamos a ir haciendo más ejemplos. Quiero que estos temas vayan quedando de a poco claros para que no se nos complique un poquito el tema de las matrices. Aquí no he utilizado todavía ninguna función, por ejemplo, NumPy, que es una función que maneja las matrices fácilmente. ¿Ok? Aquí solamente estamos trabajando con la matriz eh, o la matriz en forma básica, cómo se las programaría. A esta matriz le voy a agregarle más elementos. ¿Sí? Ahora tiene tres elementos. Los voy a recorrer. ¿Ok? Y voy a agregar una fila más. Vamos a cambiar este nombre. Ahí. Vamos a recorrer. ¿Ok? Y vemos que nos sigue presentando la matriz en el orden que yo le he indicado a la programación. ¿Cómo puedo identificar aquí o, o hacer la suma de todos los elementos de la matriz? Si yo quisiera sumar todos los elementos de la matriz. Entonces, voy a presentarla, voy a ponerla más abajo. ¿Ok? Si yo quiero sumar, ¿ok? Voy a declarar una variable s para sumar. Y aquí, en vez de presentar esta partecita de aquí, voy a decirle que voy a sumar todos los elementos de mi matriz. No necesito salto en línea porque no voy a presentar nada más que eh, la suma de los elementos de la matriz. Y luego puedo presentar un print de esa variable s. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver. Voy a ejecutar esta parte de aquí. Y me dice que la suma es 35. Si sumamos todos estos números, ok, debe darme 35. En este momento ejecútenlo hasta ahí para saber de que tienen este ejemplo de acá, porque de aquí vamos a ver otras operaciones que les quiero mostrar con respecto a las matrices. Ejecuten ese ejemplo y lo pegan en el chat del grupo, por favor. Vamos a ver quién lo tiene.
A ver aquí, la Jordan, muy bien. Jorge también. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ya sé que lo puedo recorrer con sus índices, ¿ok? Y hacer toda esta codificación. Pero también, ¿ok? Nosotros podemos recorrer las matrices sin los índices, simplemente haciendo uso de los elementos de la matriz, ¿ok? Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Voy a poner aquí el for, que es, ese sí no me libro por ningún lado. Voy a tener una variable row, ¿ok? De mi matriz. Con eso voy a recorrer las filas y ahora voy a recorrer las columnas, ¿ok? Pero en este caso ya voy a presentar el elemento en base a la fila y simplemente presento un print del elemento que estoy trabajando y fuera de esto para que salte un print vacío, ¿sí? Entonces ejecuto esta parte de aquí y miren cómo lo presento, ¿ok? Claro, no lo presenta en la forma que, que deseamos, pero me está presentando, en este caso, la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Este ejemplo lo voy a utilizar para hacer la suma. Entonces, mm, necesariamente, bueno, ya tengo la S acá arriba. Esta parte la voy a comentar. Y aquí voy a poner la suma. Y aquí voy a presentar la suma del elemento. Y voy a presentar eso. ¿Sí? Ponerle bien, element. Ahí está. Si yo ejecuto esta parte de aquí, me da nuevamente mi suma. Fíjese la diferencia en las dos programaciones. Voy a quitarle el comentario. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver cómo yo utilizo los índices para poder presentar un valor. Y acá simplemente Python ya me da la opción para manejar los contenedores, ¿ok? Sin tener que hacer referencia al índice como tal. Estas son unas ventajas que me da el lenguaje respecto a este manejo de los índices. Bien, y de ahí hay un sinnúmero de ejemplos con respecto a las matrices, digamos, programadas así como naturalmente estamos acostumbrados en otros lenguajes. Pero resulta que en Python hay una librería. Esta librería se llama NumPy, que ya se la había anunciado previamente. ¿Ok? Y en esta librería ya me permite hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, si yo quisiera sumar dos matrices o hacer operaciones con matrices, suma, resta, multiplicación, matriz transpuesta, matriz inversa y todas las matrices que hay como operaciones, lo que ustedes aprendieron por ahí en álgebra lineal, ¿ok? Acá la podemos hacer con una librería. Entonces, la librería que yo voy a importar en este momento, ¿ok? Vamos a utilizar la librería NumPy
y le voy a declarar una variable. Por lo general, siempre se le declara con la variable NP de NumPy. ¿Ok? Entonces, con NumPy, como les decía o les anticipaba, yo voy a poder sumar dos matrices, cosa que haciéndolo con índices o haciéndolo sin índices, la suma se me puede complicar. Bueno, lo puedo hacer con pocos elementos, pero si ya comienza a crecer, se comienza a complicar. Entonces, digamos que tengo una matriz, y acá ya le vamos a cambiar de nombre, le vamos a llamar un arreglo, y esa matriz en NumPy voy a decir que es un array, ¿sí? Y que este array contiene los siguientes elementos, igualito como lo he estado manejando, ¿sí? Y aquí están los elementos. Pueden ser estos elementos, ¿ok? Y estos son los elementos o la matriz número uno, ¿ok? Ahora voy a tomar una segunda matriz y digamos para el ejemplo no le voy a poner arreglos, sino que solamente voy a utilizar A y B. Y aquí voy a utilizar otros valores para la otra matriz. ¿Sí? Esa es la matriz. O en este caso, un arreglo de matrices o dos matrices operadas con la librería de NumPy. Ahora NumPy me permite, por ejemplo, hacer la suma de dos matrices. ¿Cómo es esa suma? Esa suma me va a permitir obtener una tercera o un tercer arreglo bidimensional con la suma de la matriz A y la matriz B. Así de simple. Y puedo presentar esa suma. Voy a aplicar esto. Y de paso, bueno, también me da ordenadita la matriz sin tener que hacer mayor cosa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, voy a presentar las matrices acá arriba. Voy a presentar la matriz A y luego voy a hacer un salto de línea aquí y voy a presentar la matriz B. Ejecuto esto de aquí y voy a poner un salto de línea también para presentar la otra matriz. ¿Sí? Entonces aquí ya visualmente, claro, cambia la cosa, ¿no? Anteriormente con la programación que había realizado con los índices, eh, no podía tener fácilmente esta parte de aquí. ¿Ok? Y la suma de matrices no es nada más y nada menos que tomar el primer valor o lo que está en la posición 00 de la matriz uno, sumarlo con la posición 00 de la matriz 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. 4 más 3 7, 5 más 2 7, 6 más 7 13, 4 más 2 6. Y así, ¿no? Si se acuerdan de la suma de matrices. ¿Ok? Y con esto ya, yo ya tengo aquí pues la, la suma de la matriz sin tener que hacer las operaciones
recorrer la matriz uno con la suma de la matriz 2 y así sucesivamente con todo, con las filas y columnas de todas estas matrices, sino que ya lo tengo más rápidamente, porque justamente NumPy es una librería que hace esto y mucho más. Luego puedo también obtener la multiplicación de la matriz. ¿Sí? La multiplicación de la matriz, de estas dos matrices, la función como tal ya no es el operador de multiplicación, sino que ya es algo más especializado. ¿Ok? Le voy a ponerle m de multiplicación de NumPy, punto, y aquí voy a llamar a la función doc y le voy a indicar quiénes son mis matrices, la matriz A y B. Entonces aquí ya voy a poner un print vacío para darle el salto de línea, print, y pongo el M, que es la multiplicación. Entonces doy a aceptar y aquí ya cambia la cosa. Ya ustedes sabrán que la matriz, la multiplicación de las matrices no es solamente tomar el valor, sino que ya la operación cambia, ¿no? Es un poco más especializada la multiplicación de matrices y esta función NumPy la hace en segundos. No tengo que estar programando la multiplicación tal como lo hacíamos anteriormente, recorriendo los arreglos, sumándolos, operándolos. Entonces, esto ya lo reduce sustancialmente. Luego ustedes recordarán cómo se multiplicaban las matrices. ¿Ok? Yo tenía que coger la fila con las columnas, multiplicar cada uno de los elementos y luego sumarlo. Era un drama medio exclusivo la multiplicación de las matrices. Hay una función también con respecto a la suma de las matrices, ¿sí? Así como existe este método, esta función, o este método realmente es una función de este paquete NumPy, ¿ok? Porque esta función me retorna un valor, que es este método dot. Si yo quisiera sumar una matriz también, ¿ok? Con el método NumPy, o con, en este caso, la librería NumPy, ¿ok? Lo voy a poner aquí abajo. Voy a poner la suma de matrices con NumPy, es la función add, en donde aquí nuevamente tengo que indicarle quiénes son mis matrices que voy a sumar, ¿ok? Presento un salto de línea y voy a presentar la suma. Ejecuto esto y esta matriz que acabo de sumar es parecida a la que tengo aquí, que hace la suma. Entonces, con NumPy puedo sumar directamente con operadores aritméticos o con una operación de suma. Si yo quisiera presentar la operación transpuesta
de la suma, es decir, invertir esta matriz. ¿Ok? Con NumPy yo tengo que, o yo puedo utilizar una operación, por ejemplo, voy a ponerle trans de la matriz suma. Voy a transponer esta matriz suma. ¿Ok? Y para transponerla simplemente llamo a un método, que es el método T, y con eso yo ya tengo la matriz transpuesta, en este caso esa matriz suma. Voy a ejecutar, ¿sí? Y fíjense cómo están los valores. La diagonal se mantiene, ¿ok? Pero ya vemos que está transpuesto los otros elementos. En este caso el 13 ya no está, eh, digamos, en la fila 2, en la fila uno, sino que ahora aparece en la columna uno. El 16 ya no está en la fila 2, sino que ahora aparece en la columna 2. Y así los elementos de arriba también de la diagonal van a pasar abajo y los que están abajo de la diagonal van a pasar arriba. Esa es una matriz transpuesta. También, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con esta matriz y quisiera trabajar con solo esta fila, ¿ok? Es decir, con la fila uno, si yo quisiera trabajar solo con la fila uno, voy a poner print. En este caso ya tengo la nueva matriz que es la transpuesta, ¿sí? Y voy a invocar a la fila uno íntegra, ¿ok? No le voy a indicar nada más, ¿sí? Entonces voy a ejecutar esto, darle un salto de línea para poder verlo porque no lo puedo ver bien aquí. Y fíjense cómo me lo muestra, ¿ok? Me está presentando la primera fila de la matriz transpuesta, 8, 13, 16. Y así mismo, si quisiera trabajar con la fila uno, o en este caso la fila 2, también me la muestra. O si quiere trabajar con la fila 3, perdón, me fui del índice. Sí, sí, si el índice se desborda, no le muestra error, pero no le va a mostrar la fila. Es el índice 2. Ahí está. Asimismo, como me permite trabajar con las filas, puedo trabajar con las columnas. Por ejemplo, voy a trabajar con la columna uno. ¿Ok? En este caso, claro, no me la presenta en columnas, sino que me la da como un arreglo unidimensional, pero me está presentando la columna cero o la columna uno, que es el 8, 7 y 7. Si asimismo quisiera trabajar con la siguiente, ¿ok? 13, 6 y 13, ya me está mostrando la columna uno. Ahora voy a trabajar con la columna 2, 16, 6 y 9. Entonces, esas características también me permite en algún momento poder obtener
Si quisiera trabajar con una fila de datos con, con respecto a las matrices. Esto a la posta, más adelante cuando trabajen con archivos, va a servir bastante esta parte de aquí, porque yo voy a poder seleccionar una fila entera para poder analizar esos datos, o una columna entera para poder sacar no sé si es un valor numérico, un promedio de esos datos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y así hay algunas operaciones más con respecto a las matrices. Puedo sacar la matriz cero, la matriz única, y multiplicar matrices, en este caso, de 3 por 2 de 2 por 3 etcétera. Viendo un poquito el material, vamos a proyectar el material, y aquí hay unas operaciones interesantes que ustedes pueden trabajarlas, ok, en esta sección. Ya vimos los arreglos bidimensionales también. Aquí hay un ejemplo que ustedes lo pueden operar, no está tan complicado. Hemos utilizado algunas funciones que revisamos en esta parte del curso. Y ya con eso pudieran dar la prueba final del módulo 3. No he revisado quién ha dado o quién no ha dado las pruebas, pero les recomiendo que las vayan realizando. Con eso terminamos este módulo 3. A ver, y vamos a ver el módulo 4. Vamos a introducirnos un poquito en el módulo 4. Ok. Y aquí en el módulo 4 vamos a trabajar con las funciones. Ya hemos estado hablando en varias ocasiones que es una función. ¿Ok? Básicamente la función es un método que me retorna un valor, ¿ok? Que hace una operación y voy a tener un resultado. ¿Ok? Así como vimos varias funciones dentro de la plataforma, en este caso la función print, ¿ok? Las funciones suelen o no obtener parámetros para su funcionamiento, pero básicamente eh, yo utilizo una función cuando sé que voy a, a trabajar con esa porción de código n veces durante el recorrido o durante el desarrollo de la aplicación. Entonces, tomar en cuenta esa parte de ahí cuando estemos desarrollando eh, alguna aplicación, pues si yo sé que, por ejemplo, tengo que validar de pronto la cédula de los clientes, yo no voy a, a programar varias veces en los diferentes módulos de ingreso, de actualización o de validación de la cédula en un programa, sino que esta la realizo o la incorporo en una función donde esa función la vaya a utilizar de forma recurrente. Eh, la descomposición aquí nos indica de que nos permite ahorrar tiempo. Si estamos trabajando con varios equipos de desarrollo, pues evidentemente esta función puede ser utilizada para varios compañeros. ¿Sí? Aquí que tengo, ¿de dónde provienen las funciones? Bueno, de Python mismo, las funciones como print ya son parte integral de Python y siempre están disponibles. O sea, no tengo que invocarlas.
de los módulos preinstalados de Python, como lo que hicimos con NumPy, ¿ok? O los que ya vienen instalados en el lenguaje propiamente. Otras que las creamos nosotros mismos. Y bueno, existe varias posibilidades más de crear funciones. En este caso, o se vaya a ver herencias, polimorfismo, ellas se crean también varias funciones. Bueno, aquí tengo una función o tengo un ejemplo, ¿verdad? En donde vemos que recurrentemente estoy solicitando un valor de entrada. Entonces, la idea es utilizar una función donde yo la defino con la palabra reservada def y el nombre que yo quiero que lleve la función. Normalmente se la define tal y cual como definimos las variables, ¿no? Entonces, que no tenga un número al inicio, un carácter especial, eh, puede llevar sin espacio, puede llevar aquí un subguión para delimitar el nombre de la función como tal, pueda que tenga o no un parámetro, ya eso ya lo vamos a ir viendo en el camino. Y aquí está la definición, por ejemplo, la definición mensaje. Yo puedo invocar esa función cada vez que yo intente obtener un valor. Entonces, con esta función, pues cada vez que la invoque me va a presentar este mensaje, ¿sí? Normalmente las funciones tengo que declararlas antes, como ustedes ven, antes de que yo la use, ¿sí? Voy a copiar este código de aquí y lo voy a pegar. Entonces, aquí inicia mi compilación. Bueno, la compilación inicia desde acá arriba, pero aquí inicia el intérprete a presentar mensajes. No lo va a presentar en la segunda fila, sino que esta parte aquí el intérprete ya sabe que esto es una función que en algún momento la van a llamar, ya la tiene compilada, ya sabe que está ahí. ¿Ok? Es como que haya declarado una variable en cero y ya sabemos que está la variable ahí, no sé, la variable suma, y que esa variable suma la van a utilizar en cualquier parte a posterior en el código. Entonces, esa es la similitud. Aquí, en cambio, tengo una función que se llama mensaje o message, que está definida. Ya el compilador sabe que hay ahí una función de mensaje y que por dentro tiene algún código, en este caso un print. Por lo tanto, luego cuando el compilador o el intérprete sigue su camino, se va a encontrar con un print en donde le va a decir aquí inicia, o se va a aparecer en consola, e inmediatamente se encuentra con la función que la tiene definida sin uso y que finalmente la va a utilizar. Esta de aquí yo la puedo utilizar varias veces, ¿no? La puedo utilizar aquí, puedo poner un print, ¿ok? Vacío y volverlo a utilizar. Entonces aquí yo ejecuto esto, ¿ok? Y fíjense lo que ha pasado. Me presenta varias veces justamente el mensaje que yo estoy trabajando, o que yo le llamé varias veces. Así funcionan o bueno, valga la redundancia, las funciones. Pero ¿qué pasa si esta función la defino por acá abajo? ¿Ok? Esto yo voy a limpiar acá y lo voy a llamar. ¿Ok? Entonces fíjese que al momento de que me presenta el primer mensaje, tiene problema, pero aquí luego, al momento de llamar la función, entonces me dice que ese nombre, mensaje, no está definido cuando lo encuentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerde que el compilador ejecuta línea a línea. ¿Ok? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, como no encuentra la función, me va a arrojar ese mensaje de error. Entonces, siempre utilizarlo al inicio. Todas las funciones, utilizarlas antes de declararlas.
Entonces, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día jueves, ¿sí? Pero respecto a las funciones, para que ustedes vayan revisando este contenido, ya realicen el test de la unidad 3 por favor. Y entonces, con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos el día jueves. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos el día jueves. Cuídense hasta entonces. Hasta el jueves, compañero. Hasta el jueves.